casita. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Todavía no sé, ya subí sus notas, no sé si ya las ya están subidas en la cartelera virtual. Si alguien tiene una duda, la mayoría no, la verdad es que les dije que me engañaba a ver algunos, de que de hecho creo que vi como un 8 creo o algo así, o un 6, una cosa así, que la verdad es que el examen estaba bien fácil, entonces no entiendo cómo sacaron esa nota, pero bueno, igual si hubiera algún inconveniente con alguna nota, todavía me lo pueden preguntar y para volver a revisar, pero la verdad es que están calificadas bien, entonces no creo que haya mucho que hacer. Buenas noches, Lee. Buenas noches, compañeros. Pero pues ahí están ya notas subidas y yo creo que sus segundos parciales son casi que regresando de Semana Santa, entonces todavía no sé si el jueves todavía hay clases o es hasta el viernes que empieza su descanso, pero si tenemos clases el jueves, o sea, si el descanso empieza el viernes, pues nos vemos el día jueves. Si no, pues el contenido va a entrar hasta hoy, porque yo creo que si regresando de Semana Santa entran a parciales, pero ya estaremos viendo, nos estarán avisando a ustedes y a mí, ¿verdad? Vamos a continuar entonces, terminamos de ver las fuentes de las obligaciones y ahora vamos a entrar a ver la clasificación de las obligaciones. Entonces, voy a compartirles. Los materiales. Hoy o mañana les subo las presentaciones anteriores que se me olvida siempre. Y también, bueno, tengo unas páginas del libro que les dije sobre lo que hemos estado viendo y lo que vamos a ver hoy, como para que puedan leer y pues puedan como complementar lo que hemos estado viendo en clase, ¿verdad? Como les decía, la mayoría está aquí en lo que vemos en clase, es el contenido que hemos ido desarrollando y es lo que hemos calificado en los exámenes, porque pues el libro sí tiene como para que les complemente lo que hemos estado viendo, pero pues la mayoría es lo que hemos estado viendo acá. Entonces, bueno, vamos a entrar a la clasificación de las obligaciones y la primera clasificación, que vamos a tener acá es las obligaciones según el sujeto. Entonces, según los sujetos que van a conformar nuestras obligaciones, estas pueden ser simples o pueden ser mancomunadas. Simples, pues son todas aquellas obligaciones en que tanto el lado acreedor como el lado deudor está integrada por un solo sujeto, ¿verdad? Un solo acreedor, un solo deudor, que es como los ejemplos que hemos estado viniendo a ver a lo largo del curso, que es un vendedor, un comprador, por ejemplo, y entonces esa es una obligación simple, ¿verdad? Únicamente se da una persona en singular de cada lado de las partes, ¿verdad? Y pues esas son las obligaciones simples que no vamos a entrar de lleno, o sea, porque son las que vemos en el día a día, ¿verdad? No tienen mayor relevancia porque son las que ya sabemos cómo funcionan. Y tenemos las obligaciones mancomunadas, que estas, bueno, aquí ya es donde entramos como un poco más a lo complicado, pues son estas obligaciones que tanto en la parte acreedora como en la parte deudora, puede ser que sea solo la acreedora o solo la deudora o ambas partes, están integradas por más de una persona, ¿verdad? Estamos hablando que pueden haber 3 acreedores y un deudor, o 3 deudores y un acreedor, o 3 deudores y 3 acreedores, pero el chiste es que están conformadas por más de una persona cada una de las partes. Entonces, estas son las obligaciones mancomunadas. Y es decir, que vamos a tener aquí más de un sujeto activo, más de un sujeto pasivo, ¿verdad? 2 o más, que exista una pluralidad de sujetos, ¿verdad? Cuando existe pluralidad de sujetos, entonces estamos ante las obligaciones mancomunadas. Y tenemos la mancomunidad activa, que aquí estamos hablando cuando hay varios acreedores y un solo deudor. La mancomunidad pasiva, que tenemos varios deudores y un solo acreedor.
y la mixta, pues cuando son varios deudores y varios acreedores, ¿verdad? Entonces puede darse en estas tres presentaciones, pero siempre que haya pluralidad de sujetos en una de las partes, pues entonces estamos ante una obligación mancomunada. Bueno, y aquí, bueno, creo que aquí no lo coloqué, pero bueno, nos vamos a ir al artículo 1347 del Código Civil. Y aquí vamos a tener entonces, en este capítulo cuarto, pues empiezan las obligaciones mancomunadas, ¿verdad? Y en el 1347 tenemos, hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios acreedores o varios los deudores. Ok, y entonces vamos a tener una mancomunidad simple que es la que nos está definiendo el artículo 1348. Alguien, por favor, me lea el artículo 1348. ¿Puedo, licenciada? Sí, por favor. Mancomunidad simple. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación y tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados. Ok, gracias. Solo un paréntesis, es que alguien me puso acá que aún no pueden visualizar las notas, ¿no las han visto? No, licenciada. No aparece. No aparece. Es que no sé qué problema hay en la plataforma ustedes, porque lo mismo me pasó con la retrasada, ya me mataban los alumnos legándome que yo no había... Pero puede ponernos 30, licenciado. No, voy a preguntar mañana porque ay Dios, la subí desde el viernes. Sí, el viernes la simulé cartelera, pero voy a preguntar mañana, si no para mí... Pero las puede compartir por clase. Sí, se las voy a... Mañana, hoy no les prometo, pero mañana por de la mañana les voy a copiar las notas en el Classroom, porque ya están enviadas, pero lo mismo nos pasó con las retrasadas, no sé por qué, o sea, según mi usuario, incluso ya hasta les había dado, porque hay un momento donde todavía se pueden modificar y hay otro botón para darlas ya por subidas y no poder modificar, y no sé por qué, incluso el sistema me dice como que ya no puedo modificar porque ya está todo subido, pero no sé por qué no lo pueden ver. Pero hoy no les prometo, pero mañana sí voy a copiarles el listado en el Classroom, en lo que vemos qué pasó con la cartelera, porque están desde el viernes sus notas. Pero no se preocupen que la mayoría son notas altas, solo un par que no entiendo ya las porque vi un 6, creo yo, un 8 por ahí, vi como unos 2 o 3 notas así bajas, pero entonces voy a volver a preguntar eso porque me pasó exactamente lo mismo con la retrasada, que ya me mataban porque iba a ser la segunda retrasada y no podían ver sus notas. No podían saber si habían ganado o perdido para meterse a la segunda. Claudia, dígame. Buenas noches, Lick. Fíjese que yo tengo un inconveniente que justamente estaba hablando con un licenciado ayer de que no aparecía nota porque yo sí me había asignado, pero a él le aparecía de que yo no estaba asignada en el semestre y justamente hoy me maté, fui a zona 2 y fui a zona 1 y logré que me asignaran, pero como al tercer intento me lograron asignar ellos a todo el semestre, entonces no sé si vaya a tener nota con usted y si me hice el examen. Mire, yo me recuerdo que cuando estaba pasando notas tenía como 2 o 3 exámenes que no me aparecían en el listado oficial. Si quiere, mándeme un correo con su número de carnet y su nombre completo para ver si es usted, porque digamos como que me sobraron 3 exámenes, ¿va? De personas que se me examinaron pero que no me aparecen en el listado oficial, entonces de repente está usted ahí. Sí, lo más seguro que sí, porque él no estaba asignada en los 5 cursos y yo tenía el pantallazo de que sí me había asignado, pero de ahí él me explicó que dice que al final, el mismo día que uno se asigna, como que si el mismo sistema le vota a uno la asignación.
Y pues no me De hecho, percaté de me eso pasó hasta ayer con- que estaba exigiendo mi nota con el otro leak. Me pasó también con algunos alumnos en la retrasada que ellos juraban que se habían asignado y tenían su boleta, pero a mí en el listado oficial no me aparecía. Y yo sí tenía sus exámenes, pero no aparecían en el listado oficial. Entonces, la verdad es que sí, sé qué es lo que Bueno, se por cualquier inconveniente le voy a copiar mi nombre completo y mi carnet y todo por si Porque yo tengo tenemos como ese 3 exámenes inconveniente. que me sobra sin poderle subir su nota porque no me aparecen en el listado oficial, pero sí me pasó como con 3 exámenes. Entonces, mándenme sus datos para ver si uno de esos exámenes es el suyo. Y ya Bueno, preguntamos gracias. cómo le asignamos la nota. Basta, bien, gracias. Bueno, entonces ahí mañana se los voy a compartir. Y bueno, pues vamos a continuar con la mancomunidad simple, ¿verdad? Entonces, el artículo nos está diciendo que va a existir como una obligación por cada uno de las partes que exista, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Sí existe una pluralidad de sujetos en cada uno de los lados, ¿verdad? Pero está diciéndonos que la prestación, o sea, el objeto, está dividido en tantas partes como sujetos haya. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, si digamos que yo voy a prestarles, vamos a tener un curso, ¿verdad? Un curso en la universidad y que tiene es un curso de algún concurso, ¿verdad? Para que los estudiantes participen. Pero tiene un costo de inscripción de 300 quetzales, ¿verdad? Y tiene que ser un concurso, digamos, en trío. Pero el concurso para inscribir el trío de participantes, pues cuesta 300 quetzales. Entonces, ustedes me dicen como, miren, no tengo cómo inscribirme, nosotros 3 queremos participar, pero no tenemos los 300 quetzales para inscribirnos, entonces queremos saber si nos puede prestar 100 quetzales a cada uno para poder inscribirnos. Entonces está bien, yo les presto esos 300 quetzales, pero digamos yo le presté 100 quetzales a cada uno, ¿verdad? Para que pudieran tener los 300 quetzales e inscribirse en el concurso. Entonces, la obligación que tiene cada uno de estas 3 personas es pagarme a mí 100 quetzales, ¿verdad? Si bien es cierto, la obligación total, ¿verdad? Ustedes son mis 3 deudores y a mí yo soy la acreedora, ustedes me tienen una deuda de 300 quetzales, es mi deuda total. Pero yo le di 100 a cada uno. El total de la deuda es 300, pero yo le di 100 a cada uno. Entonces, cada uno tiene la obligación de pagarme esos 100 quetzales, ¿verdad? Si Juan me paga a mí 100 quetzales, los 100 quetzales que me debía, y los otros 2 no me han pagado, yo no puedo venir y cobrarle, por ejemplo, a Juan, exigirle el pago de los otros 200 quetzales porque él ya canceló esa deuda conmigo. Entonces yo no le puedo cobrar a los otros, ¿verdad? Para que digamos que ya solo uno me queda debiendo y yo no puedo venir y cobrarle a los 2 que ya me pagaron. Ah, bueno, entonces como el tercero no ha pagado, entonces págueme usted 50 para que ajusten los otros 100 que no me ha pagado la tercera persona, ¿verdad? Y así cubrimos la deuda. Entonces eso no puede pasar, ¿verdad? Porque aquí lo que está diciendo el artículo es que va a haber que la prestación está dividida en tantas partes como sujetos haya. Entonces, el hecho de que estén 3 personas debiendo 300 quetzales, pero hicimos esta prestación dividida, ¿verdad? Por 100 quetzales cada uno. Entonces, a eso se refiere este artículo y a eso se refiere la mancomunidad simple, ¿verdad? Sí, tenemos pluralidad de sujetos, tenemos 3 deudores, pero cada deudor representa una obligación distinta del de la otra persona. Entonces, esto también puede darse viceversa, ¿verdad? Que, por ejemplo, una persona, ustedes me pidieron prestados esos 300 quetzales, pero yo no los tengo. Entonces, yo solo tengo 100 para prestarles, pero otros 2 de ustedes me dicen, no se preocupe, yo presto los otros 100 y yo presto los otros 100. Entonces, somos 3 acreedores. Porque entre los 3 estamos prestando estos 300 quetzales. Entonces, ya tendríamos 3 acreedores, por ejemplo.
pero entonces por ejemplo, que solo hubiera un deudor, entonces el deudor le va a deber igual una prestación a cada uno, ¿verdad? Puede darse desde las dos formas, ¿verdad? Desde el lado de los deudores o de los acreedores, pueden ser varios deudores y pueden ser varios acreedores. Hay pluralidad, sí, pero cada uno tiene como que dividida su parte de su deuda y solo se va a hacer responsable de esa parte de su deuda, ¿verdad? De esos 100 quetzales. Yo no me puedo venir y hacer responsable de los otros 200 quetzales de los otros dos porque estamos en una obligación, sí, mancomunada, pero estamos en una mancomunidad simple. Entonces, cada quien como que responde por la parte que se endeudó. Sí, el artículo 147 y 148 son los que llevamos hasta ahorita. Entonces, ahí estamos ante una mancomunidad simple. ¿Y qué efectos tendría entonces esta mancomunidad simple? Entonces, alguien que me lea el artículo 1349. Lilia. Artículo 1349. Los actos de uno solo de los acreedores dirigidos contra uno solo de los deudores no aprovechan a los otros acreedores ni perjudican a los otros deudores. Gracias. Los artículos parecen trabalengua. Pero, bueno, lo que nos quiere, gracias Lilia, lo que nos quiere decir este artículo es que, bueno, en el ejemplo, ¿verdad? De los 300 quetzales, ¿verdad? Estos 3 deudores tienen que pagarle al acreedor 300 quetzales, como dijimos, pero cada uno le debe 100. Entonces, el acreedor puede demandar la deuda a los 3 o solo a uno de ellos. Como estamos ante una mancomunidad simple, yo puedo venir y, bueno, usted, Pedro, ya nunca me pagó mis 100 quetzales, no me han pagado mis 300 quetzales, pero yo, si voy a demandar, voy a demandar, por ejemplo, a Pedro solo por los 100 quetzales que me debe. Yo no puedo demandar únicamente a Pedro por los 300 quetzales porque él solo se comprometió conmigo por 100 quetzales, no por los 300. Y dice que, bueno, que el pago de uno pues no perjudica ni le da derechos a otro, ¿verdad? Entonces, si Luis y Juan ya pagaron mis 100 quetzales, entonces eso no beneficia ni perjudica ni nada a Pedro, ¿verdad? Y yo, al momento en el que quiera cobrar esos 100 quetzales demandando, como los otros dos ya me pagaron, la demanda que yo empleé contra Pedro porque no me ha pagado, no va a perjudicar a los otros dos porque ellos ya me pagaron. Y si ninguno de los 3 me hubiera pagado, entonces voy a tener que demandar a cada uno por aparte, a cada uno por 100 quetzales. No puedo agarrarlos en conjunto y decir voy a mandar a Pedro por los 300 quetzales. No puedo hacer eso porque estamos en una mancomunidad simple. Entonces, a eso se refiere el artículo 1349. Alguien que me lea, por favor, el 1350. Yo, licenciado. Sí, por favor. La mora o la culpa de uno de los deudores no afecta a los demás. Ok, gracias. Entonces, estos siguen siendo efectos de la mancomunidad simple, ¿verdad? Cuando entonces hablamos de la mora, más adelante vamos a ver como que la mora más de lleno, pero para que estemos claros en a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de mora, dice que la mora de uno no va a afectar a los demás. Es decir, ¿verdad? Si uno de los 3 no me paga, pero los otros 2 sí, ¿verdad? Entonces, el hecho de que este tercero no me haya pagado y él incurra en mora, no va a afectar a los otros 2 que ya me pagaron porque ellos pues no incurrieron en mora, ¿verdad? Pero también tenemos que tener claro que la mora, ¿verdad? Conocemos, como vamos a ver más adelante viendo la mora, pero para que estemos más claros, normalmente pensamos que una persona está en mora justo en el momento en el que pues ya se retrasó en el plazo y entonces ya automáticamente entra en mora y no, porque no es de forma automática.
porque digamos, la persona que tiene que pagar una obligación puede que se retrase, pero solo el simple retraso no es que ya esté incurriendo en mora, ¿verdad? Porque para que digamos que una persona ya incurrió en mora, tiene que haber, claro, ¿verdad? Como primer punto, pues obviamente tiene que haber un retraso en el pago, ¿verdad? Un retraso en el pago, en el cumplimiento de la obligación, es lo primero que tiene que pasar para que alguien se le pueda iniciar a decir que está incurriendo en mora. Retraso en el pago de la obligación, como punto 1. Segundo, que tenga culpabilidad en ese retraso. O sea, que se esté retardando en ese pago de mala fe, ¿verdad? Que sabe que tiene que pagar, sabe que ya tiene que ya pasó el plazo para cumplir su obligación o su pago. Y aún así, pues no hace efectivo este pago, ¿verdad? ¿Por qué les digo que tiene que tener culpabilidad en el retraso, ¿verdad? Porque un deudor podría retrasar, digamos, el pago de su obligación por un caso fortuito o un caso de fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, esa sería como que la excepción, ¿verdad? Porque si se retrasó en el pago por un caso fortuito o de fuerza mayor, entonces no podemos decir que está cumpliendo con este segundo requisito, que tiene culpabilidad en el retraso de este pago, ¿verdad? Porque si fue por un caso de fuerza mayor que a él le impidió pagar la obligación en el plazo establecido y él demuestra que no fue su culpa, ¿verdad? Que no hizo el pago, entonces aquí no estaría cumpliendo con el requisito para incurrir en mora. Por ejemplo, si yo tengo que ir a pagar, pues ahora tal vez está más difícil, ¿verdad? Porque todo es virtual, pero en el supuesto que yo tengo que cumplir con el pago de una obligación y tengo que ir hasta Shell, porque ahí es donde ahí me comprometí a realizar los pagos en efectivo de mi obligación, pero cuando yo voy de camino, resulta que Codeca cerró las carreteras y yo me quedé atrapada y no puedo pasar, ¿verdad? Y hoy era el día de cumplimiento de mi obligación, hoy tenía yo el plazo para poder ir a pagar y no puedo pasar. Y resulta que estuvo cerrada la carretera por 3 o 2 días y ya, entonces yo ya me retrasé en el pago de esa obligación, pero no fue mi culpa, ¿verdad? Eso fue un caso de fuerza mayor, cerraron las carreteras, nos dejaron paralizados, es imposible que yo pase para Shell y no puedo ir a hacer el pago de la obligación. Entonces, ahí estaríamos ante la excepción de que estamos en un caso de fuerza mayor, porque no puedo ir a cumplir con mi obligación, pero eso no es imputable a mí, ¿verdad? No fue mi culpa, yo puedo demostrar que ese día pues hubieron bloqueos de carreteras y no pude cumplir con la obligación. Entonces ahí no estaría incurriendo en mora, ¿verdad? Ahora, si yo no fui porque no quise, ¿verdad? Porque de mala fe yo no quiero pagar, entonces ahí sí estoy cumpliendo con el requisito de tener esta culpa de no estar pagando, ¿verdad? Esta culpabilidad en el retraso del cumplimiento de mi obligación, ¿verdad? Porque la única forma en la que yo podría retrasarme es por un caso fortuito de fuerza mayor, que cerraron las carreteras, que es invierno y es época de lluvia y un deslave y entonces se tapó totalmente un camino, o qué sé yo, ¿verdad? O sea, casos de fuerza mayor o casos fortuitos que son los que me impiden no cumplir con la obligación, ¿verdad? Y la tercera, que sería el tercer requisito, digamos, para que estemos hablando de que incurrimos en mora, es que se me haya notificado, ¿verdad? Se me haya requerido el pago, ¿verdad? Que se me haya hecho el requerimiento de pago por medio de alguna notificación, ¿verdad? Ya sea pues, judicial o notarial, pero que me notifiquen que yo ya estoy en el plazo para pagar y no he hecho el pago, que me estén haciendo la notificación del requerimiento de pago. Entonces, ahí ya podríamos hablar que alguien está incurriendo en mora, ¿verdad? Primero, que se retrase en el pago de la obligación. Segundo, que tenga la culpabilidad en el retraso. Y tercero, que ya me hayan requerido el pago, ¿verdad? Que exista una notificación de requerimiento de pago. Entonces, esto para que estemos claros cuándo vamos a incurrir en mora, porque no es únicamente que, bueno, ya se me retrasó el pago, ya soy morosa, ¿verdad? No es así. Y
Lo que dice entonces el 1350 es que la mora, ¿verdad? O la culpa de uno de los deudores no va a afectar a los demás, ¿verdad? La mora de uno no afecta a los demás deudores, ¿verdad? Si Pedro está incurriendo en mora, la mora de él no va a afectar a Luis y a Juan porque ellos no están incurriendo en mora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de obligaciones mancomunadas simples, donde sí hay pluralidad de sujetos, pero hay tantas obligaciones como partes hay. Entonces aquí la mora de uno no va a afectar a los otros dos sujetos. Luego tenemos alguien que por favor me lea el artículo 1351. Yo, licenciada, Sí, está bien. artículo 1351. Para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores, se requiere la citación de todos ellos. Ok, gracias. Y bueno, aquí igual, ¿verdad? La prescripción la vamos a ver también más adelante de una forma más general, pero para que entendamos un poquito de forma generalizada ahorita, no tan profundo. Bueno, entonces dice que la interrupción de la prescripción pues contra uno de los deudores no va a afectar a los demás ni va a favorecer a los acreedores, ¿verdad? Es algo como una mora, ¿verdad? Si alguien interrumpe la prescripción, eso no va a afectar ni va a favorecer ni a los deudores ni a los acreedores, ¿verdad? Esto es solo contra quien se está como que inutilizando este tiempo que ya transcurrió, solo contra él va a ser exigible. Pero ¿qué qué nos referimos cuando estamos hablando de la prescripción, verdad? Todas las obligaciones van a tener un plazo establecido para vencerse, ¿verdad? Para cumplirse, perdón. Un plazo que convinieron las partes, ¿verdad? Para poder cumplir esta obligación. Si ya se cumplió el plazo, ¿verdad? Que acordamos como partes, y no se ha realizado el pago, entonces ya podemos demandar para poder cobrar. Esto pues va a depender siempre de la naturaleza de la obligación, ¿verdad? Así va a ser el plazo para cobrar. Por ejemplo, ¿verdad? El acreedor entonces tiene 2 años para cobrar, ¿verdad? Dijimos 2 años de plazo, ya se cumplieron los 2 años, ¿verdad? Entonces, si vencidos estos 2 años de plazo, yo no ejerzo mi derecho para cobrar, aquí empieza a nacer la prescripción, ¿verdad? Empieza a correr este plazo, ¿verdad? Sí, va a depender pues de la naturaleza de la obligación, pero por ejemplo, el tipo de obligación en el que estoy como deudora tiene una prescripción de 2 años. En el momento en el que se vence el plazo para que yo cumpla con mi obligación y no cumplí, desde ese momento mi acreedor va a tener un plazo de 2 años para poder cobrarme, para poder demandarme y hacerme el cobro. Si el acreedor no aprovecha, digamos, estos 2 años que tiene para demandarme y cobrarme, ¿qué va a pasar? La obligación va a perder esta coercibilidad, ¿verdad? Va a perder esta fuerza legal, va a perder esta oportunidad de cobrarme por los medios legales, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo el artículo, ¿verdad? Es de la interrupción de esta prescripción, la interrupción de estos 2 años que tiene el acreedor para cobrar, ¿verdad? Cuando el plazo vence es el momento para cobrar, ¿verdad? Si no se cobra en ese momento, la ley todavía está dando estos, por ejemplo, estos 2 plazos para cobrar. Y si ya casi se van a vencer al acreedor, ya casi se le van a vencer esos 2 años que tiene de plazo para cobrarme, ¿verdad? Entonces dice como, estoy a punto de que prescriba, ¿verdad? Estoy a 1 mes de que se cumplan los 2 años de la prescripción, entonces tengo que interrumpirla. Interrumpirla consiste en que interrumpo este plazo y entonces este plazo viene y se regresa a contar desde cero, ¿verdad? ¿Cómo voy a interrumpir este plazo? Justo cuando me llega la notificación de la demanda, ¿verdad? Donde la notificación judicial, donde me dicen que fui demandada, con esto se interrumpió la prescripción. Tal vez yo ya estaba a punto estoy a 1 mes de que a mi acreedor le prescriba
el plazo de los 2 años para cobrarme, pero viene él y rápido inicia una demanda y me notifican. Entonces, este año, 11 meses que digamos yo ya casi me libraba de esa deuda, se interrumpen y como que se cortan y empieza a contar de cero, porque interrumpieron la prescripción. Entonces, lo que está diciendo el artículo, ¿verdad?, es que este plazo, esta interrupción de la prescripción, pues no va tampoco ni a favorecer ni a perjudicar a los demás deudores, ¿verdad? Solo contra quien se está interrumpiendo la prescripción. Al igual que la mora, ¿verdad? No va a afectar a los demás porque, una vez más, porque estamos ante las obligaciones mancomunadas simples. Entonces, como que cada quien se hace responsable de su parte, aunque sea una misma deuda. Bueno, entonces, luego tenemos otro tipo de... Ahora creo que apoya. Bueno, y entonces, hasta ahí llegamos con la mancomunidad simple, ¿verdad? En resumen, pues nosotros tenemos pluralidad de partes, pueden ser varios deudores, pero cada obligación se vuelve independiente, ¿verdad? Si somos 3 deudores de 300 quetzales, pero yo solo soy responsable por 100. Si usted incurre en mora, la mora solo le va a afectar a usted. Si a usted le interrumpieron la prescripción, pero a mí no, porque a mí no me notificaron nada, si viene Juan y me dice como, ya me notificaron la demanda y estábamos a un mes que se cumplieran los 2 años y ya me notificaron la demanda para cobrarme. Entonces, a Juan ya se le interrumpió la prescripción, pobrecito, pero a mí no me llegó ninguna notificación. Entonces, yo todavía de repente logro pasar los 2 años y no me interrumpieron la prescripción y va a prescribir esa deuda. Y si prescribió la deuda conmigo, si al acreedor se le pasaron los 2 años y no me cobró a mí, eso no importa ni le va a afectar a Juan porque a él sí le interrumpieron la prescripción y porque a él sí le van a continuar la demanda para cobrarlo, ¿verdad? Entonces, a eso se referían los artículos que leímos sobre la mora y sobre la prescripción. Y luego tenemos también la mancomunidad solidaria. Esta la encontramos a partir del artículo 1352. Y alguien que por favor me lea el artículo 1352. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación, y el pago hecho por uno solo libera a los demás. Y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. Ok, gracias. Entonces vemos que aquí el 1352 dice cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, ¿verdad? Aquí sí ya como que unifica, la prestación sí ya la unifica, ya no hay tantas prestaciones como partes, sino que aquí pueden haber muchas, 2, 3, 4 partes, pero están obligadas a una misma cosa. Entonces, dice que si uno de los acreedores recibe el pago, va a liberar a los deudores, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo, son 3 acreedores y 2 deudores, 2 acreedores y 2 deudores. Si uno de los acreedores recibe el pago, entonces ya se liberaron los 2 deudores. Aquí sí ya porque están obligados por una misma cosa. Entonces, si yo, Marisol, ya le pagué a eran 2 acreedores los que teníamos con Juan, pero ya yo le pagué a uno de los acreedores, entonces automáticamente Juan y yo quedamos libres de esa deuda, ¿verdad? Y ya entre los acreedores, pues si uno de los acreedores no le da su parte a los demás acreedores, digamos, no le dio la parte de su pago al otro acreedor, pues ya será algo entre ellos como acreedores, pero Juan y yo como deudores ya no tenemos nada que ver ahí, ¿verdad? Ya serán ellos entre acreedores que uno demande al otro,
pero nosotros ya nos liberamos de ese pago, ¿verdad? Aunque Juan no haya pagado nada, entonces yo ya pagué esa deuda, entonces ya nos liberamos los dos con los acreedores. Eso quiere decir que eso es porque estamos ante una mancomunidad solidaria. Solidariamente éramos deudores de forma como conjunta, con la misma cosa, ¿verdad? Entonces, esto viene siendo como cuando hablamos de la famosa figura esta de los fiadores, ¿verdad? Cuando estamos ante los fiadores, que pues yo creo que todos hemos escuchado que no es como una recomendación muy sabia el ser fiador de alguien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no sería fiador de nadie, creo que tal vez solo de mi papá, de mi mamá y de mi hermano, pues, y de mi novio. De ahí creo que no sería fiador de nadie. Y yo también creo que no buscaría otros fiadores, tal vez más que mi papá o algo así, porque ser fiador de alguien es estar poniendo en riesgo su patrimonio, ¿verdad? Usted está corriendo un riesgo grandísimo cuando usted decide ser fiador de otra persona, ¿verdad? Porque ¿qué pasa, verdad? Si la otra persona incumple por entonces por cualquier motivo, incumple la otra persona y digamos que la figura de ser fiadores tiene esta mancomunidad solidaria, ¿verdad? Si el otro incumple, el acreedor a cualquiera de los dos que esté obligado, ¿verdad? Va a poder demandar, ¿verdad? Si el deudor incumple, no le paga, entonces el acreedor va a ir contra su patrimonio porque usted es el fiador. Entonces, lo recomendable es no hacerlo, ¿verdad? Porque yo sí he conocido un montón de casos, pero montones, y en los trabajos se da mucho que se sirven de fiadores entre ellos y luego están con los embargos y porque no le pagan. Y de hecho, yo recuerdo que había una persona que había sido fiadora de un compañero de trabajo y yo me daba cuenta como que recibía poco dinero y tenía embargado el salario porque había sido fiador de un compañero que había fallecido, pero digamos, él ya estaba demandado porque, o sea, en vida ya había cumplido con la obligación. Y en el transcurso de que el fiador estaba pagando la deuda, pues el deudor principal, digamos, falleció, entonces ya ni siquiera la esperanza tenía de que alguien le fuera a pagar, ¿verdad? Entonces él se quedó con la deuda durante mucho tiempo. Y esto pasa, ¿verdad? Si quieren conservar amistades, si quieren conservar familia, mejor no sean fiadores de nadie, a menos de que sea de suma confianza. Pero se ha visto, ¿verdad? En la vida real, en la práctica, amistades que se terminan por esto, incluso entre familias que se dejan de hablar. Y yo he conocido infinidad de familias que se dejan de hablar. Pasa entre hermanos, pasa entre tíos, pasa entre papás e hijos. Entonces, sí, es bien complicado, dice Fiador, la mayoría cobran la deuda completa. Sí, lo que pasa es que pasa esto, que usted está, prácticamente es una obligación solidaria, ¿verdad? Usted se va a comprometer a pagar si el otro incumple y no se está comprometiendo a pagar un porcentaje, sino que prácticamente la totalidad. Entonces, por eso les digo, ser fiadores es poner en riesgo nuestro patrimonio. Claro que uno tiene sus personas de confianza y porque también en algún momento uno puede llegar a necesitar un préstamo, qué sé yo, y a uno también le piden fiadores, entonces pues tener alguna persona de confianza, pero sí es un tema pues, delicado, difícil servirle de fiador a alguien. Bueno, entonces a eso, aquí, ¿verdad? Estamos entonces ante una mancomunidad solidaria, ¿verdad? Y en el artículo 1353, dice, la solidaridad no se presume, debe ser expresa
por convenio de las partes o por disposición de la ley. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo ni por plazos ni condiciones iguales. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la solidaridad no se va a presumir, ¿verdad? No podemos asimilar que una obligación, que una deuda está ante una solidaridad, ¿verdad? Estas dos personas se obligaron solidariamente, esto no lo podemos asumir. Tiene que ser de manera expresa, tiene que manifestarse esta voluntad de ser solidariamente responsables de una deuda, ¿verdad? O, bien dice la ley, puede ser por mandato de la ley, ¿verdad? Que en los casos donde sea el código, ¿verdad? Sea la norma la que nos esté indicando que este tipo de de responsabilidad va a ser solidaria. Y, por ejemplo, cuando estábamos leyendo los artículos del transporte público, ¿se recuerdan? Era el código, ¿verdad? Era la ley la que nos estaba diciendo que tanto el dueño del vehículo como el conductor del vehículo iban a ser responsables solidariamente, ¿verdad? Entonces, esto sería una mancomunidad solidaria por disposición de la ley, ¿verdad? Esto no es que el dueño y el vehículo hicieron un convenio, el dueño del vehículo con el conductor hicieron un convenio entre las partes para ellos ser solidarios, responsables solidariamente, sino que la ley ya establece que van a ser responsables solidariamente, ¿verdad? O también cuando vimos lo de las municipalidades o el Estado con sus trabajadores, ¿verdad? Que con la Constitución, pues, cuando entra en vigencia reforma lo que dice el Código Civil y, por ejemplo, ahí también está diciendo, ¿verdad? Que los daños causados por los trabajadores del Estado o de las municipalidades van a ser responsables solidariamente, ¿verdad? No está diciendo si el contrato de trabajo establecía o que iban a ser responsables. No, o sea, esto lo está indicando la ley, entonces van a ser por mandato de ley responsables solidariamente. Por ejemplo, bueno, estos ejemplos se me ocurren de que pueden ser por mandatos de ley. Y si no, pues obviamente por lo convenido de las partes, ¿verdad? En el contrato donde se están tal vez celebrando un mutuo, ¿verdad? O sea, un préstamo de dinero, ahí pactamos que usted y yo vamos a ser responsables, nos obligamos de forma solidaria, en una mancomunidad solidaria, a responder por el pago de la deuda, ¿verdad? Pero tiene que constar, tiene que estar manifestado, ¿verdad? Claro que existen contratos orales, pero en estos tiempos la verdad es que ya no hay contratos ya que se lleven a cabo de forma oral, ¿verdad? Y ahí sería muy difícil probar, por ejemplo, una mancomunidad solidaria, porque ¿y cómo, verdad? Entonces, tiene que constar en el contrato, por ejemplo, ahí tiene que constar que nosotros nos estamos obligando de forma solidaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se presume. Si en el contrato no existe, si en la ley no existe, no se puede asumir que usted y yo vamos a cumplir juntos la deuda, ¿verdad? Tiene que constar, tiene que estar manifestado. Y existen también clases de mancomunidad solidaria, ¿verdad? Tenemos la mancomunidad solidaria activa, la mancomunidad solidaria pasiva y la mancomunidad solidaria mixta. En la mancomunidad solidaria activa estamos ante varios acreedores y un deudor en común, ¿verdad? Somos varios acreedores y un deudor en común. Y para eso vamos a dar lectura al artículo 1357. Alguien que por favor me lea el artículo 1357. Sí, Shirley.
Yo creo que ese es su micrófono, suena como robótico, sí. No sé si solo yo lo escucho así. Así se escucha. Sí, ¿verdad? Algo ¿Será que está en otra galaxia, licenciada? Yo creo Llegaron que los sí. ancianos. Sí, le creo que tuvo un problema ahí Bueno, Yolika, con su micrófono. Sí, Lilia, gracias. artículo 1357. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. La reclamación entablada contra uno no será obstáculo para las que se dirijan posteriormente contra los demás, mientras la obligación no estuviere totalmente satisfecha. Ok, gracias. Entonces, dice que el acreedor se va a poder dirigir contra cualquiera de los deudores solidarios, ¿verdad? O contra todos simultáneamente. Entonces, el acreedor tiene la libertad. Miren, estos artículos, ahorita estamos ante una mancomunidad solidaria activa que dijimos que son varios acreedores y un deudor en común, ¿verdad? Los artículos no nos van a decir específicamente, esta es mancomunidad solidaria activa porque habla de acreedores, o es pasiva porque habla de deudores, ¿verdad? Pero estos artículos se sobreentienden para las dos posiciones, ¿verdad? Cuando sean varios acreedores o cuando sean varios deudores. Entonces, estos aplican para ambos. Aunque solo esté hablando el código, por ejemplo, solo de acreedores, entonces nosotros sabemos que también pueden ser interpretados de forma, digamos, como que al revés, como que si estuviera hablando también de deudores. Entonces, lo que está diciendo el artículo, pues es que entonces cualquiera de los acreedores podría exigir al deudor el cumplimiento de la prestación, ¿verdad? No, o puede ser contra todos ellos también de forma simultánea. No importa si es contra uno o es contra todos. ¿Por qué? Porque hay una mancomunidad solidaria, entonces aquí todos están obligados en la misma cosa. Entonces puede ir con cualquiera de los deudores, ya sea uno nada más, porque de todas formas la obligación es solo una, ¿verdad? Y si yo solo quiero demandar a uno, solo voy a demandar a uno, porque de todas formas, si me deben 10,000 quetzales entre 5, no me importa si demando a uno o a los 5, porque a quien sea que demande, tienen que cumplir con el pago de los 10,000 quetzales. El artículo 1363 nos dice la sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra el deudor común aprovecha a los otros. La sentencia absolutoria del deudor aprovecha a este contra todos los acreedores solidarios, a menos que haya sido fundada en una causa personal del acreedor demandante. Entonces, una sentencia condenatoria que obtuvo, ¿verdad?, que uno de los acreedores solidarios, somos tres acreedores y un solo deudor. Entonces, con la sentencia condenatoria que obtuve yo como acreedora contra usted, esta sentencia condenatoria la van a aprovechar los otros dos acreedores, aunque ellos no hayan demandado. ¿Por qué? Porque éramos tres acreedores solidarios. De repente solo yo empecé la demanda contra usted. Usted era deudor de nosotros tres. Y ya ganamos, lo condenan a usted al pago. Entonces, los otros dos acreedores se van a aprovechar de esta condena porque ellos también van a recibir ese pago, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esto y también de forma viceversa. Digamos que la sentencia absolutoria, ¿verdad? Que si yo solo era al revés, ¿verdad? Yo aquí tenía 3 deudores y solo demandé a uno de los deudores y fue una sentencia absolutoria, ¿verdad? No, resulta que no me tiene que pagar. Entonces, estos otros 2 deudores se van a aprovechar, ¿verdad? Beneficiar de esta sentencia absolutoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos eran deudores solidarios. Entonces, una absolución de la deuda la van a gozar todos porque estaban todos endeudados por una misma cosa. Y solo dice, a menos que haya sido fundada en una causa personal del acreedor demandante. Entonces, una causa personal, por ejemplo, sería
somos varios acreedores, yo vengo y decido cobrarle al único deudor y lo demando. Y pero resulta, ¿verdad? Que yo vivo en Xela, en Quetzaltenango, y el deudor vive, el domicilio del deudor es aquí en la ciudad de Guatemala. Y a mí se me ocurre que yo voy a ir y lo voy a ir a demandar en Quetzaltenango, porque yo ya vivo. Pero el deudor tiene su domicilio aquí en Guatemala y él tiene como lugar para notificar aquí en la ciudad de Guatemala, y él en ningún momento renunció al fuero de su domicilio, ¿verdad? Y tiene el domicilio en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y a mí se me ocurre que entonces yo lo voy a demandar allá porque yo allá vivo, ¿verdad? Entonces, obviamente, por cuestiones de competencia, esa demanda pues no va a progresar porque no estoy demandando en el domicilio correcto. Entonces, esta acción que yo hice de demandar al deudor fuera del domicilio correspondiente, ¿verdad? Donde no hay competencia, no va a afectar a los otros acreedores, es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque fue una causa personal, ¿verdad? Del acreedor demandante. Yo, como acreedora demandante, de forma personal, dije, no, yo vivo aquí en Quetzaltenango, me queda más fácil demandar aquí en Quetzaltenango porque aquí ahora voy yo hasta la ciudad de Guatemala. Entonces, esta denegatoria, digamos, esta no aceptación de la demanda, no es que vaya a afectar a los demás acreedores y entonces, como no se pudo, entonces ya no se le puede cobrar la deuda, no, eso no va a afectar a los demás acreedores, por ejemplo. Marvin, dígame. Marvin a la una. ¿O se le fue la manita? Dice, cuando los contratos, sí, por eso les digo, si el domicilio que dejó el deudor es aquí en la ciudad de Guatemala, o sea, sí dejó domicilio y no estaba renunciando al fuero de su domicilio, porque cuando renuncian al fuero de su domicilio, entonces ahí sí los pueden demandar en cualquier lugar, ¿verdad? Y no sé si se han dado cuenta, esto lo he visto mucho con los bancos en las tarjetas de crédito, porque como uno solo firma su contrato, ¿verdad? Por adhesión de la tarjeta de crédito, y uno ahí está, por lo general, estos contratos sí dicen que uno renuncia al fuero de su domicilio, y entonces los bancos muchas veces van y lo demandan a uno en los departamentos, ¿verdad? En los municipios, porque la mora judicial es menor y van a avanzar más rápido los procesos que aquí en la ciudad, ¿verdad? Aquí en la ciudad pues sí hay una mora judicial en los juzgados civiles bastante grande, entonces va a ser más demorada la demanda y muchos bancos tienen la costumbre, entonces cuando usted siente le llega una notificación de un juzgado en Santa Rosa, ¿verdad? Y usted tiene que ir a gestionar todo hasta allá porque resulta que allá lo demandaron, pero como usted renunció al fuero de su domicilio, entonces ahí no cabría el ejemplo porque ahí sí renunciaron al fuero de su domicilio. Jensibet, dígame. Licenciada, no sé si no entendí muy bien, con lo de el requisito en el caso de retraso, fíjese que esto aplicaría también en la SAT o no, porque por lo de los impuestos, porque ahí definitivamente, por lo que sé, si uno se atrasa ya van corriendo los intereses. Sí, no, ahí es diferente, porque ahí estamos ante esto es, digamos, en obligaciones civiles, ¿verdad? Ahí estamos ante obligaciones tributarias, entonces ahí es otro tipo de procedimiento, porque sí, ahí ya le empieza a incurrir la multa, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, no aplicaría específicamente para materia tributaria. Gracias. Ok, entonces, ya me perdí. Bueno, estábamos hablando, entonces, esa sería una causa fundada, una causa personal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de
acciones del acreedor pues no van a perjudicar, digamos, a los demás acreedores, ¿verdad? Porque yo de forma pues, personal dije me queda más fácil demandarlo aquí y lo voy a hacer entonces en este lugar que me queda mucho más cerca, ¿verdad? Pero eso no se va a poder porque pues, él no renunció al foro de su domicilio, él sí señaló su domicilio para notificarse, entonces me van a denegar la demanda, pero esa denegación de la demanda no quiere decir que entonces va a perjudicar a los demás acreedores que ya no van a poder demandar, no, ¿verdad? Eso no va a poder pasar. Entonces, cada acreedor, ¿verdad? Va a poder hacer lo que beneficia a los demás, ¿verdad? Lo que, digamos, se va a tomar en cuenta como que lo que yo haga como acreedora y beneficie a los demás acreedores, entonces como que sí va a ser válido. Pero si yo hago algo, o sea, lo que no puedo hacer es algo que los vaya a perjudicar, ¿verdad? Entonces, cada acreedor puede hacer lo que beneficie a todos, pero no se puede hacer lo que perjudique a todos. Y creo que, bueno, nos vamos a quedar ahí y el jueves, sí, bueno, yo lo más seguro es que sí tenemos clase el día jueves. Entonces vamos a ver la mancomunidad solidaria pasiva y entonces hasta ahí nos quedaríamos con el contenido antes del descanso de Semana Santa. Vamos a dejar pendiente solo la mancomunidad solidaria pasiva. Sí les voy a subir las presentaciones y les dije que les escaneé unas páginas justo hablando sobre la mancomunidad simple y solidaria para que tengan un poco más de material de donde leer. Igual sus notas, sí, ya me pusieron aquí, recuerdas. Sí, no les prometo ahorita, pero sí mañana en el transcurso de la mañana les voy a copiar el cuadrito de las notas, porque igual voy a volver a preguntar qué pasó, porque yo no sé si es solo mi usuario o es si es solo mi usuario o será como que o sea en general, pero voy a preguntar mañana porque sí es del viernes. El viernes se la subí. O el sábado, creo, el sábado en la mañana, porque el sábado me tocó ir a la oficina, entonces creo que fue el sábado en la mañana que la subí. Nos vemos entonces el día jueves y les voy a subir el material que tengo todavía pendiente por subirles. Que tengan todos una Buenas noches. Feliz noche, Rick.